La escarcha bendita, ¿es una estafa? Respuesta corta, sí. Respuesta larga, sí. Está de broma. Hoy vamos a ver cómo han jugado con nuestras ilusiones y esperanzas. Todos en algún momento pensamos que esto podría llegar a servir, pero realmente con sus pros y sus contras, creo personalmente que aporta más bien poco a las cuentas, si acaso a cuentas muy nuevas, y es más algo para ayudar a jugadores que lleven poco tiempo y al menos puedan hacer que su personaje funcione mínimamente más. Esto no es para nada algo para que te salgan artefactos perfectos, ni mucho menos para mejorar o dejar increíblemente bien balanceados tus personajes. Así que dejar un buen like, una buena utilidad, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Y vamos con la escarcha estafosa. No sé qué título le pondré a este vídeo, pero tengo muchas ganas de poner un buen título. Pues bien, vamos a hablar de la escarcha bendita. Lo primero, vamos a hablar de las cosas buenas y donde realmente se supone que sirve y donde objetivamente sí ayuda, pero creo que todos los jugadores a día de hoy convergemos en una opinión. Nos la han liado, pollito. Nos han hecho el lío. Nos han colado... Bueno, ya sabéis. Dejad en los comentarios qué opináis. Dejad en los... Mira, si tenéis un montón de rabia acumulada por haber entendido este sistema y que ahora no sirva como pensábamos, dejar toda vuestra frustración en los comentarios, porque este vídeo va a ser un gran reflejo de la comunidad de Genshin. Pues bien, empecemos por las cosas buenas. Y sí, utilizaré este vídeo también a modo de tutorial explicando lo que ya sabemos definitivamente dentro del juego que se puede hacer. Bien, las partes buenas son dos principalmente con esto, y es, número uno, efectivamente nos permite sacar ítems algo concretos, sobre todo, aunque nos gaste 4 escarchas benditas, un cáliz, pero no un cáliz que esperemos que sea perfecto, ni como digo que solucione ningún personaje. Todo lo contrario, simplemente como explicaba es un burst para las personas que son nuevas y se nota mucho que están pensando en que en Natlan iba a volver muchísima gente por la campaña de marketing, al igual que mejoraron el retorno estelar para que mucha gente al volver tenga facilidades para ponerse al día con Genshin. Esto al final me he dado totalmente cuenta que es para eso mismo. Por si sacas a Mualani ahora que acaba de salir, o por si acabas de llegar a Genshin, sacas a Kazuha, a Raiden, y el maldito cáliz electro con proporción crítica de set de emblema de Raiden no te sale, puedas resolver con esto y al menos ir tirando, e incluso pues el cáliz es el ítem más complicado de sacar, con lo que podrás romper set en el casco o en el reloj. Lo mismo con un Kazuha y algún ítem de maestría con recarga, o Mualani quien lo haya sacado con un cáliz de su set con bono daño hidro, con proporción crítica o incluso daño crítico y vida porcentual en los substats, porque de hecho te va a sobrar la probabilidad con Mualani, pero eso es otro vídeo, que es la build de Mualani, que está en el canal, que está por aquí, así que ir a verla si no habéis visto. Y el otro punto bueno que tiene esto de aquí es que básicamente, y esto creo que no lo esperabais, pero muchos están enfadados porque está muy limitado, solo puedes craftear uno cada 40 días. Nos baitearon increíble en el livestream porque hubo una imagen donde aparecía, ¡uy! Tiene 14 días de cooldown. No, amigos, son 44 días de cooldown que solo puedes craftear uno free to play por versión. ¡Por versión! Y en el livestream, en vez de poner los 44 días, pusieron 14 y nos pegaron la baiteada para que todo el mundo diga, ¡uy! Podemos hacer uno cada 2 semanas. Esos son 3 por versión. ¡Uy, qué bien! Entonces, la parte buena, que diréis, Phil, ¿qué tiene de bueno eso? Es que al menos durante Natlan y las personas que jueguen desde ya tienen en mundo abierto una cantidad equivalente aproximadamente con los que se pueden recoger entre la estatua, entre el árbol de recompensas de Natlan, entre quien tenga pase de batalla, el del pase de batalla y los free to play. Hay un cómputo aproximado de unos entre 35 y 40 escarchas. Y ahora diréis, ¿cómo? ¿Qué? Sí. Lo que pasa, y aquí pongo también la contraparte de esto, es que sí, habrá 40 escarchas explorando sobre todo, pero por supuesto que esto es al principio para que nos dé el empacho de escarchas y digamos, uy, qué bien, y craftemos muchos ítems al principio. Al igual que cuando empieza una versión o al principio de Genshin, te dan muchas recompensas y muchas cosas para luego limitar esa economía para que estés continuamente haciendo mucho por buscar poco. Al igual que haces mucho por sacar protogemas, pues obviamente después de gastarte las primeras 40 escarchas y hay que usarlas sabiamente, luego obviamente cuando saques todas las del mapa y haya nuevas zonas de
de Natlan pondrán un poquito más en el mapa, la empezarán a limitar y obviamente estarás bastante limitado, valga la redundancia, con la del pase de batalla si compras el pase, con la de una vez por versión y alguna más que se pueda conseguir en futuros eventos, modos endgame, y como digo, al final no son 40 como hay ahora, que sí se pueden usar, sino que en futuras versiones las darán con cuentagotas, en resumen. Esas son las partes buenas. Vamos con lo que ha ocurrido realmente y el problema y por qué la gente está frustradísima. Número 1, y creo que todos lo sabéis, de repente les ha dado por poner un coste distinto a cada uno, y de hecho los que tienen coste bajo o la gente realmente nunca iba a usar, ni siquiera puedes tener 3 substats, que sería algo más balanceado. Me explico. El gran problema de esto, y por lo que la gente dice que es una estafita, es que para un cáliz, que es lo más importante con esto y que puedes elegir el main stats y 2 substats, te piden malditas 4 escarchas divinas. Para un casco te piden 3, para un reloj te piden 2 y para una flor y una pluma te piden 1. Primero, sería espectacularmente más justo que la flor y la pluma, al menos si te piden una escarcha y no son tampoco tan complicados y no cambia el main stat, te dejasen elegir 3 substats. ¿Por qué? Porque va a salir defensa de último y se va a ir toda defensa. ¿Por qué? Porque aunque elijas probabilidad crítica o daño crítico, van a salir rangos bajos. A mí me pasó. Tú pones un Cali de Dendro con probabilidad y daño y dices ¡uhú! Y te sale vida plana, ataque plano y te sale la probabilidad con 2.7, que es el mínimo, y aunque lo subas va a subir fatal. Y ahí empezó el problema. La gente piensa que es abusivo que un cáliz sean 4 escarchas y todo el mundo pensaba que todo iba a costar una sola, solo que quizá como la flor y la pluma son menos utilizables o que la gente no le iba a canjear, que a lo mejor le pondrían flor y pluma 3 substats. Y sin embargo, todo solo puedes elegir 2 substats y ya digo, el cáliz cuesta 4 escarchas. Que sí, que si hay una aproximante entre 35 y 40 al principio en Natlan, pues podrás hacer 10 cálices, pero es que de los 10 cálices, buenos de verdad van a quedarse 3 o 4. Es decir, en el futuro, cuando esto se dé con cuentagotas y la gente no pueda hacer como ahora, que sí tiene bastantes escarchas, cuando explore Natlan, literalmente va a ser una pérdida de tiempo, porque vas a decir, oh bueno, tengo 4 escarchas, voy a intentar armar un cáliz, a ver qué cáliz podría mejorarme un personaje o construirme algo nuevo. Venga, el arconte Piro, probabilidad, daño y este set. Y te va a salir mal. Y ya esto no es exagerar, es la realidad. Yo ya lo uso un par de veces, habréis visto algún vídeo por aquí de fondo y sale mal. Me salió 800 de vida plana en una pluma, que supuestamente una pluma pues debería salir un poquito mejor y solo me gasto una escarcha. Es decir, este a día de hoy sistema parecía muy bueno y nos vendieron un poquito de humo. Esto no quiere decir que todo lo bueno de Natlan se caiga, esto es simplemente una crítica a esto en concreto, y realmente lo que han hecho es eso, jugar con esperanzas y expectativas de la gente que va a jugar Natlan y alimentar el hype con una mecánica que tiene un sistema demasiado restrictivo, y efectivamente y definitivamente este sistema es humo. Solo ayuda a cuentas muy nuevas o si quieres construir tu personaje nuevo que salió hoy, y antes de ponerte a farmear, pues quieres sacar ya un cáliz para centrarte en otras cosas. Y además suele y va a pasar la ley de Murphy, que justo empiezas a farmear tu Molanio, tu Kinich, le construyes un cáliz de este set y sorpresa, te sale un cáliz mejor. Y de repente 4 escarchas literalmente a la basura. Así funciona la RNG y así funciona un poco pues las economías antiinflación de los videojuegos psicológicamente enfocadas en esta clase de cosas. Poquito más. Esto es el tema de la escarcha divina. Creo que me hubiese gustado y me hacía ilusión pensar que quería traer un vídeo con la localización de las 30 y pico escarchas divinas de mapa de mundo abierto. Creo que a día de hoy tantas cosas en Natlan que aún no me ha dado tiempo a explorar para hacer ese vídeo, así que buscarlo en otros canales. De hecho, si encontráis ese vídeo en otros canales, dejármelo en los comentarios para mí mismo, para encontrar todas las escarchas divinas y al menos intentar utilizarlas todas y ver si me sale algo bueno y subir los artefactos por ahí por otras redes. Pero básicamente a día de hoy la escarcha divina, no os hagáis ilusiones, no va a salvar ninguna cuenta, es solo para jugadores nuevos. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, ya sabéis que es gratis, no os cuesta nada, ayuda, apoya, explota, recomienda y hace crecer el canal, así que muchas gracias. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, minis y chaito.